Bienvenidas y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa un material que, para bien o para mal, es un verdadero fenómeno cultural. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y creo que lo que enganchó a millones de lectores es algo muy humano, casi una fábula moderna. Por un lado tienes al padre que todos reconoceríamos, ¿no? El tradicional. El muy educado, con un doctorado, un buen puesto en el gobierno. El que te diría, estudia mucho y busca un trabajo seguro. Claro, el camino, digamos, validado socialmente. Exacto. Y por otro, este personaje casi mítico, el padre rico, el padre de su mejor amigo, que bueno, no terminó la secundaria, pero que construyó un imperio. Esa tensión entre dos visiones del mundo es el motor de todo el libro. Totalmente. Nuestro objetivo hoy no es dar consejos financieros, sino desempacar las ideas centrales, entender por qué resonaron tanto y analizar los conceptos que desafiaron la sabiduría convencional sobre el dinero. Y es que la premisa del autor es que esa elección entre dos mentalidades lo cambió todo para él. No se trataba de aceptar ciegamente un consejo, sino de tener dos puntos de vista. Opuestos. Para comparar y, sobre todo, para pensar por sí mismo. Claro, el libro lo resume en dos frases que son, bueno, el corazón de su filosofía. El padre pobre, el académico, decía, el amor al dinero es la raíz de todo mal. Una frase que hemos oído 1000 veces, ¿no? Mientras que el padre rico, el empresario, le daba la vuelta por completo. La carencia de dinero es la raíz de todo mal. ¡Wow! ¡Qué cambio de enfoque! Es un cambio radical. O sea, no se trata de idolatrar el dinero, sino de entenderlo como una herramienta y reconocer los problemas que su ausencia genera. Y esa diferencia se veía hasta en el lenguaje del día a día. El padre pobre solía decir, no puedo afrontarlo. Y ya, una afirmación, un punto final. Te cierra la mente. Exacto. En cambio, el padre rico le prohibía usar esas palabras. Insistía en que la pregunta debía ser, ¿cómo puedo afrontarlo? Y eso, claro, lo cambia todo, porque convierte una barrera en un problema a resolver. Obliga a tu cerebro a ponerse creativo. Precisamente. Es la primera lección y quizás la más importante. La mentalidad precede a la riqueza. Sí, el libro argumenta que la situación financiera de una persona rara vez tiene que ver con su nivel de inteligencia o educación formal, sino con su programación mental sobre el dinero. Una programación que, según él, se aprende casi por completo en casa. Claro, porque las escuelas, pues, no enseñan nada sobre esto. Y esa programación se pone a prueba muy pronto en la historia. A los 9 años, un joven Kiyosaki, cansado de ser el niño pobre, le pide al padre rico que le enseñe a hacer dinero. Y la primera lección es brutalmente práctica. Sí, le ofrece un trabajo en una de sus tiendas. Un trabajo terrible, además. Le pagaba 10 centavos la hora por quitar el polvo de latas de conservas. Imagínate la escena. 3 horas cada sábado haciendo un trabajo monótono por 30 centavos. Después de un mes, Kiyosaki está lógicamente furioso. Se siente explotado. Y con justa razón, va a renunciar. Y es justo en ese momento de frustración que el padre rico le da la primera gran lección. Y no sobre negocios, es sobre psicología humana. Aquí es donde introduce el famoso concepto de la carrera de la rata. Exacto. Le explica que la vida empuja a la mayoría de las personas con dos emociones primarias, el miedo y el deseo. Miedo y deseo. El miedo a no tener dinero para pagar las cuentas te hace aceptar un trabajo cualquiera. Y una vez que tienes el sueldo en la mano, entra el deseo. Claro, piensas en todo lo que puedes comprar. Un televisor nuevo, unas vacaciones. Y ese ciclo de levantarse, ir a un trabajo que quizás no te gusta, pagar las cuentas y gastar el resto, bueno, se repite indefinidamente. Es la imagen de la zanahoria colgando frente al burro, ¿no? Persigues el sueldo sin cuestionar el sistema, sin levantar la cabeza para ver si hay otra forma de hacer las cosas. Básicamente dejas que esas dos emociones, el miedo y el deseo, piensen por ti. Y para romper ese patrón, la segunda parte de la lección fue aún más dura. Durísima. El padre rico le dijo, ahora vas a seguir trabajando, pero gratis. El objetivo era sacar el sueldo, la zanahoria, de la ecuación. Forzar a su joven mente a dejar de pensar en un pago por hora y empezar a buscar oportunidades. Oportunidades que todos los demás estaban ignorando. Una jugada arriesgada. Podría haberlo desmotivado por completo. Claro. Pero funcionó. Al trabajar sin la distracción del sueldo, él y su amigo Mike empezaron a observar. A ver las cosas de otra manera. Sí,
Se dieron cuenta de que el encargado de la tienda tiraba las portadas de los cómics que no se vendían y desechaba el resto. Vieron un activo donde otros solo veían basura. Y ahí nació una idea. Tuvieron una idea. Recolectar esos cómics y abrir una biblioteca de historietas para los niños del barrio, cobrando 10 centavos la entrada. El negocio fue un éxito. Generaba dinero sin que ellos tuvieran que estar allí físicamente. Exacto. Habían creado su primer activo. Habían aprendido a hacer que el dinero trabajara para ellos. Y esa idea de crear activos nos lleva directamente al núcleo de la filosofía del libro, la que él llama la regla número 1. Y es engañosamente simple. ¿Sí? Conozca la diferencia entre un activo y un pasivo y dedíquese a adquirir activos. Parece obvio, ¿no? Pero la clave está en sus definiciones. Totalmente. Él ignora la contabilidad tradicional y se centra exclusivamente en el flujo de efectivo, el cash flow. La definición es esta. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo. Es algo que saca dinero de tu bolsillo. Fin de la historia. Y aquí es donde el libro lanza una de sus ideas más polémicas, la que genera más debate. El ejemplo de la casa. Sí. La sabiduría popular, y ciertamente su padre pobre, decía que tu casa es tu mayor inversión, tu activo más importante. Pero Padre Rico decía que no, que tu residencia principal es un pasivo. Y es crucial entender su lógica. No dice que tener una casa sea malo, ¿verdad? No, para nada. Lo que critica es la mentalidad de verla como tu principal activo financiero. Según su definición de flujo de efectivo, una casa saca dinero de tu bolsillo cada mes. La hipoteca, los impuestos, los seguros, el mantenimiento. Exacto. No genera ingresos. Por lo tanto, es un pasivo. Pero un momento, muchos expertos financieros dirían que eso es una simplificación. O sea, a largo plazo, una casa puede aumentar su valor, la plusvalía, y te da una estabilidad que no tiene precio. El libro ignora por completo estos factores. Los menciona de pasada, pero su enfoque es casi obsesivo con el flujo de efectivo mensual. Y es una de las críticas más comunes al libro, que su visión es tan radical que a veces simplifica en exceso. Entiendo. Para Kiyosaki, si no genera dinero en tu bolsillo mes a mes, no es un activo. Punto. Es una filosofía muy pura, que quizás no encaja con todas las estrategias, pero su poder reside en que te obliga a cambiar tu perspectiva. Las cosas que compro me están haciendo más rico o más pobre cada mes. Exacto. Y lo ilustra con unos diagramas muy sencillos de flujo de dinero. Sí, son muy reveladores. El patrón de la clase media es: el sueldo entra en la columna de ingresos y sale inmediatamente por la columna de gastos para pagar la hipoteca, el coche, las tarjetas de crédito, todos pasivos. El dinero fluye hacia afuera. El patrón de los ricos, en cambio, es usar sus ingresos para comprar activos, negocios, acciones que pagan dividendos, bienes raíces que se alquilan. Y esos activos generan más ingresos. Que se usan para comprar más activos. Es un círculo virtuoso que se autoalimenta. La clave es construir esa columna de activos hasta que los ingresos que generas superan tus gastos mensuales. Y en ese momento eres financieramente libre. Esa es la meta. Y me parece que esa idea de enfocarse en construir la columna de activos, y no solo en el sueldo, queda perfectamente ilustrada en esa anécdota que cuenta el libro sobre Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Mucha gente no sabe esto. Es una historia fantástica. Kroc estaba dando una charla a estudiantes de un MBA y les preguntó: ¿en qué negocio estoy? Y todos, claro, se rieron. En el negocio de las hamburguesas, lo obvio. Él hizo una pausa y dijo: no, mi negocio no son las hamburguesas. Mi negocio son los bienes raíces. Claro, porque su profesión era vender franquicias de hamburguesas, pero su negocio real, su columna de activos, eran los terrenos. Los terrenos donde se construía cada McDonald's. La franquicia pagaba el alquiler, convirtiendo cada esquina en un activo que generaba un flujo de efectivo constante. Ese es el punto de la lección: ocúpese de su propio negocio. Exacto. El libro distingue entre tu profesión y tu negocio. Tu profesión es lo que haces para ganar un sueldo y pagar las cuentas. Y tu negocio es tu columna de activos. La recomendación no es deja tu trabajo mañana, sino mantén tu trabajo diario, pero en lugar de gastar tu dinero en pasivos, empieza a usarlo para comprar o crear activos en tu tiempo libre. Lo cual nos lleva a una de las partes más técnicas, pero también más reveladoras. ¿Cómo los ricos protegen esos activos?
Habla del poder de las corporaciones. Sí, y este es un concepto que a menudo se pasa por alto, pero es fundamental. Explica que, históricamente, los impuestos sobre la renta se crearon para gravar a los ricos, pero los ricos, al tener mayor educación financiera, no jugaron con las mismas reglas. Claro. Usaron las corporaciones para minimizar su carga fiscal legalmente. Hay una diferencia fundamental. Un individuo que es empleado sigue este patrón. Gana dinero, paga impuestos primero y luego gasta lo que le queda. El orden que todos conocemos. Una corporación, en cambio, sigue el patrón opuesto. Gana dinero, gasta todo lo que puede en gastos de negocio legítimos. Viajes, comidas, equipos, salarios. Y luego paga impuestos sobre el pequeño beneficio que queda. El orden se invierte y eso tiene un impacto fiscal gigantesco. Esa es la ventaja impositiva. Pero menciona otra, que es quizás igual de importante: la protección. Exacto, la protección contra litigios. Imagina que tienes varios inmuebles de alquiler. Si los tienes a tu nombre y un inquilino te demanda por una caída, todo tu patrimonio personal está en riesgo. Tu casa, tus ahorros, todo. Pero si cada propiedad pertenece a una sociedad o corporación diferente, el riesgo está contenido. El demandante solo puede ir contra los activos de esa corporación. Actúa como un cortafuegos financiero. Exacto. Separa tus activos de tus riesgos. Es una estrategia que los ricos usan constantemente para proteger su riqueza. Todo esto culmina en la idea final del libro. La riqueza no está realmente en el dinero físico, que él describe como una ilusión, sino en el conocimiento. El activo más poderoso que tenemos, dice, es nuestra mente. Una mente entrenada puede crear riqueza de la nada. Y para ilustrarlo, cuenta una historia personal muy potente. Ocurrió durante una crisis inmobiliaria en Phoenix. Mientras todos los medios y expertos gritaban ¡peligro! ¡Ahorren!, él vio una oportunidad. Porque su mente estaba entrenada para ver lo que otros no veían. Precisamente, encontró una casa valorada en $75,000 que estaba en una subasta de ejecución hipotecaria. Hizo una oferta y la consiguió por $20,000. Pero no tenía el dinero. No tenía el dinero. Pidió prestados $2,000 a un amigo para el depósito, prometiendo devolvérselos con intereses en unos días. Inmediatamente después puso un anuncio para vender la casa por $60,000. Ofreciendo financiación al comprador. O sea, sin necesidad de un gran pago inicial. Exacto. Espera, eso suena increíblemente arriesgado y casi demasiado fácil. ¿Qué conocimientos específicos se necesitaban para que esa jugada funcionara? No es algo que una persona promedio pueda hacer mañana, ¿cierto? Por supuesto que no. Necesitaba entender de subastas, de contratos, de riesgo crediticio. Claro, y ese es el punto central del libro. No fue un golpe de suerte, fue el resultado de años de cultivar su inteligencia financiera. La lección no es compra casa sin dinero, sino invierta en tu conocimiento para que puedas identificar y ejecutar estas oportunidades cuando aparezcan. Entiendo. Porque sabía cómo funcionaba el sistema, vendió la casa en minutos. El comprador le firmó un pagaré por la diferencia. Con ese pagaré como garantía, fue a devolverle los $2,000 a su amigo, más 500 de intereses. Y al final de la operación, Se quedó con un activo en su columna, un pagaré de $40,000 que le generaba intereses cada mes, sin haber invertido un solo centavo de su propio dinero. creó dinero de la nada, usando su conocimiento como palanca. Es un ejemplo perfecto de cómo todas las lecciones anteriores se unen en la práctica. De pobres son profundamente disruptivas. Desafinan casi todos los consejos que hemos recibido. Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo seguro y compra una casa. Sí. El mensaje central es que la educación formal no es suficiente. Necesitamos una educación financiera activa Y continua. Y quizás la reflexión final que nos deja todo este material es sobre esa idea del poder de la mente. El libro afirma que la inteligencia resuelve problemas y produce dinero, mientras que el dinero sin inteligencia financiera. Es dinero que desaparece pronto. Exacto. Lo que plantea una pregunta provocadora para quien nos escucha. Si las grandes oportunidades no se ven con los ojos, sino con la mente, y nuestro mayor activo es nuestra capacidad de aprender, ¿qué pequeño paso podría dar alguien hoy? No necesariamente para ganar dinero, sino para entrenar su mente financiera y empezar a ver las oportunidades que todos los demás, por costumbre o por miedo, pasan por alto.